Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a abrir la Biblia para estudiar Isaías capítulo 46. Para ello vamos a solicitar la bendición de Dios por medio de la oración. Oremos. Te damos gracias, querido Señor, por este día maravilloso que tú nos otorgas, por tus cuidados y bendiciones, y te pedimos en este momento que derrames tu gracia en nuestra vida. Al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, nuestro director, y nos enseñe grandes lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias por escucharnos, gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 46 de Isaías, en particular, el Señor desafía a los dioses de Babilonia, dioses que no pueden ser comparados con el Dios eterno, ya que estos dioses creados por la mente humana no pueden dar vida ni salvar a nadie. En cambio, Dios sí puede amar, guiar, perdonar, salvar a sus hijos y guiarlos por sendas de salvación. Vamos a estudiar juntos este tremendo capítulo 46 del libro de Isaías. Babilonia, simbolizada con sus ídolos, sufre un colapso total. Esto señala la hora de la liberación de los cautivos de Israel. En contraposición a esto, Jehová despliega toda su omnipotencia con prodigios maravillosos en favor de sus hijos. Al estudiar los versículos 1 al 4 del capítulo 46 de Isaías, se describe la impotencia de los ídolos y se destaca la potencia de Dios. Leamos los versículos 1 y 2. Se ha postrado Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Estas cosas que vosotros solíais llevar son puestas cual una carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, se derrumbaron juntos, no pudieron escaparse de la carga, sino que ellos mismos tuvieron que ir en cautiverio. Aquí es interesante porque se presenta a los dos dioses de Babilonia y su incapacidad de salvar. Miremos, por ejemplo, Bel. Bel era uno de los títulos dados al dios principal de Babilonia, que era Marduk. Bel significa Señor, y durante las fiestas anuales el rey de Babilonia tomaba en sus manos del dios Marduk la corona para ser confirmado como rey durante el nuevo año. Este título aparece en nombres como Belsasar, un servidor de Bel, ¿verdad?, que serían el reconocimiento de la adoración al dios principal de Babilonia. Y está Nebo. Nebo también se lo conoce como Nabú. Es el dios de la literatura y del conocimiento. Era hijo de Bel y era el segundo dios más importante de Babilonia. Cada año Nabú debía presentarse ante Bel, así que estos dioses eran transportados en el hombro por sus fieles, ya que estos dioses no lo podían hacer por sus propios medios. Cuando Sennacherib invadió Babilonia, tomó al dios Bel y lo transportó a su país y le adoraba hasta que en los días de Asurbanipal fue devuelto a Babilonia. Así que estos dioses no tienen libre movilidad, son llevados, son tomados cautivos, no se pueden librar a sí mismos. Ahora, en el momento de premura, cuando deben huir de Babilonia por el asedio persa, estos dioses se convierten en una carga. Eran puestos en animales, debían sacarlos rápidos porque si eran tomados por la nación invasora, eso sería más humillante para Babilonia. Así que en vez de ayudar, estos dioses eran ayudados. Amigos, hoy en nuestros días, en los que consideramos la sociedad del posmodernismo
y la sociedad de la tecnología, levantamos nuestros propios dioses, a quienes rendimos honor y veneramos. Dioses que son inventados por nosotros mismos, dioses que son acomodados a nuestro gusto, y esos dioses inventados no pueden salvarse ellos mismos, mucho menos pueden dar paz y salvación al hombre. Entonces aparece en contraste una descripción que Dios mismo hace en relación con Israel. Versículos 3 y 4. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que habéis sido llevados desde la matriz hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os sostendré. Yo, el que hice, yo os llevaré, os sostendré y os guardaré. Aquí hay varios aspectos que debiéramos tomar en cuenta sin ser exhaustivos, por supuesto, ante un mensaje tan maravilloso como el que estamos estudiando de Isaías 46. Los dioses de Babilonia no podían ser transportados ellos mismos, o sea, ellos mismos no se podían mover, no se podían cuidar a sí mismos. En cambio, ahí está el contraste, el Señor dice, yo en vez de cuidarme, yo los he cuidado a ustedes desde antes de nacer. En vez de llevarme en sus hombros, yo los he llevado a ustedes en mis brazos. El Dios de Israel no es indefenso como los ídolos. Es su fortaleza, ha sostenido y ha sustentado a la nación de Israel. Y utiliza el nombre personal en 5 ocasiones para recalcar su intervención personal a liberación. Yo soy, yo hice, yo hago. Es el reconocimiento de que Dios es un Dios poderoso. Los dioses falsos que nos inventamos los hombres no sirven para nada. En vez de eso, debemos depositar nuestra confianza en Dios, que lo sabe todo y lo conoce todo. Además, Dios promete guiar a su pueblo toda su vida, aun cuando lleguen a la vejez. Dios dice, los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. Este Dios verdadero está lleno de amor y cuidado por sus hijos. Es un Dios que no cambia. Es el mismo que guía en el pasado, salva y guía en el presente y permanecerá a nuestro lado en el futuro. Elena de White nos anima con el siguiente comentario. Puede suceder a menudo que vuestro espíritu se anuble de dolor. No tratéis entonces de pensar. Sabéis que Jesús os ama, comprende vuestra aflicción, podéis hacer su voluntad descansando sencillamente en sus brazos. Libro Ministerio de Curación, página 194. Dios siempre está a nuestro lado y si le permitimos, puede obrar positivamente en nuestra vida y transformar completamente nuestro ser. La siguiente sección de este capítulo 46 de Isaías son los versículos 5 al 7. Ahora el Señor reclama a su pueblo que lo reconozcan como un Dios poderoso y eterno y destaca la impotencia de los ídolos. Miren ustedes que ese va a ser un tema recurrente en el libro de Isaías. Vayamos al versículo 5 entonces. ¿A quién me asemejáis, me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Puede Dios ser comparado con algo o con alguien? Es una pregunta retórica. Pues no, Dios no puede ser comparado con nada. Cuando se percibe la grandeza y la infinidad de Dios, se ve claramente la suma necedad de la idolatría. Dios es todopoderoso, Dios es creador y sustentador. Este es un tema recurrente en Isaías, de llevar a Israel, que ha caído en la idolatría, a ver cómo se atreven a comparar a Dios con las imágenes falsas de dioses que no existen, dioses que no hacen nada y que contemplen todo lo que el verdadero Dios ha hecho, un Dios verdaderamente santo y poderoso. No tiene comparación en todo el universo. Versículos 6 y 7. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Contratan a un platero para que de ello haga un dios y se postran y lo adoran. Luego se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está, sin moverse de su sitio. Le gritan, pero tampoco responde ni libra de la tribulación.
¡Qué tremendo! Es una falta de sabiduría y de lógica poder comparar a Dios con otros dioses, ya que estos dioses solo surgen en la mente de las personas. Esto toman metales, los dan a un artista, los hace semejante a rostros humanos. Por eso podemos decir que estos dioses son el resultado de la inventiva del hombre. Estos dioses, ahora exhibidos orgullosamente, son llevados por los hombros de las personas que creen en ellos. Pero estos dioses no oyen, no responden, no orientan, no se mueven. Estos dioses no pueden librar a nadie de la muerte. La realidad es que los ídolos solo dejan un doloroso vacío en el alma de quienes los adoran. Por eso, en horas de necesidad, es cuando el hombre tiende a buscar al verdadero y único Dios para encontrar respuestas a sus necesidades. Por eso debemos decir que la necedad del hombre es que se considera que su mente es la única guía segura o su conciencia es la única guía segura. Pero debemos recordar que la mente del hombre puede ser manipulada por el mal. Por eso debe haber algo más grande y más poderoso que nuestra imaginación que nos pueda guiar por el camino correcto. Y para eso está la palabra de Dios, para que nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestro actuar esté enfocado, ¿verdad?, en la palabra de Dios, para que lo que hagamos concorde con la ley y el testimonio. Entonces Dios se presenta a sí mismo como el único y verdadero Dios, versículos 8 al 11. Versículo 8, leamos. Acordados de esto y avergonzados, volved en vosotros rebeldes. Desde la más remota antigüedad, Dios había advertido a Israel en cuanto a las consecuencias de la transgresión. Pero los israelitas no hicieron caso. Y Dios repite el mismo mensaje con la esperanza de salvar a la nación del desastre. Es un peligro olvidar a Dios y lo que Él es. Por eso la adoración a ídolos falsos es una tremenda necedad. Sigamos leyendo los versículos 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y que desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y hará todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al hombre de mi plan. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo llevaré a cabo. Qué tremendos versículos. Aquí el Señor les pide al pueblo de Israel que deben recordar. ¿Y qué es lo que deben recordar? Deben recordar, en primer lugar, la manera en que el Señor guió a su pueblo en la historia pasada. Deben recordar las profecías cumplidas. Así como, en segundo lugar, deben recordar las liberaciones milagrosas que el Señor ha hecho, como en el caso de Egipto, como la destrucción del ejército de Sennacherib. Deben recordar las bendiciones providenciales que Israel ha experimentado. Todas estas cosas dan amplia evidencia de que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios, que no hay otro Dios. Lo demás es solo imaginación. Es un invento del hombre. Los ídolos no son nada. El único y verdadero Dios es Él. Y una evidencia más clara es que Dios es tan poderoso y sabio que Él anuncia todo desde el principio. Anuncia antes de que las cosas puedan suceder. Esto no lo pueden hacer ninguna otra persona en el universo. Y ningún ídolo falso que no habla, ni escucha, ni oye. Y entonces termina diciendo, les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal y cual como yo quiero. Es un Dios que tiene voluntad propia y control de las cosas del universo. Ese Dios tiene plan y se cumplirán. Dios es quien dispone y ordena en todo lo que tiene que ver con la tierra y con el cielo. Los propósitos de Dios han sido ordenados desde el mismo comienzo y siglo tras siglo Dios llama a los hombres a cumplir su voluntad.
Pensemos por un momento. El asunto es si nosotros aceptamos sus planes en nuestra vida. Y entonces empeña su palabra. Ahí en el versículo 11 habla del ave y del hombre, ¿verdad? El ave de oriente representa a Ciro. Dios traerá al rey Ciro. Dios librará a su pueblo del yugo de Babilonia. Lo cierto es que en este capítulo se presenta como un pastor para el pueblo de Dios, el que los va a guiar como un rebaño, pero a su vez Ciro es presentado como un ave rapiña para Babilonia, quien es el enemigo del pueblo de Dios. De esta manera, Dios lo profetiza antes que suceda, para que cuando suceda y ocurra, todo el universo pueda entender que Dios es Dios. Y efectivamente, muchos años después, esta profecía se cumplió. Pensemos por un momento. Dios ha hecho grandes promesas para que puedas experimentar perdón y puedas salvarte. Dios puede rescatarte. Dios ha prometido que va a poner fin a la maldad de este mundo. Dios puede hacerlo y Dios lo hará. El asunto es, ¿crees en ese Dios de amor? ¿Acepta los planes de Dios en tu vida? Entonces Dios le hace una invitación a Israel, versículos 12 y 13. Oídme duros de corazón, los que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Al mirar este pasaje, lo primero que podemos contemplar es que Dios llama a este pueblo un pueblo de duro corazón, que está lejos de la justicia de Dios, un pueblo que no está salvo, un pueblo que va por el camino a la perdición. El profeso pueblo de Dios había demostrado que era terco y voluntarioso, y la terquedad los iba a llevar a la destrucción. Este pueblo de Dios es llamado al arrepentimiento, porque solo Dios puede librarles. Lo llama el Señor al arrepentimiento. Y entonces dice, haré que se acerque mi justicia. Es decir, un Dios que va a librar a su pueblo del yugo babilonio. Y lo va a hacer por medio de Ciro. Y nadie podrá impedirle que cumpla su voluntad. Entonces, esta liberación de Babilonia se convierte en un símbolo de la aún más maravillosa liberación del pecado que se alcanza por medio de Cristo. Dios es el libertador de todos los cautivos por el pecado. Dios es el sanador, el pastor, el guía, el hombre, para librarnos de la esclavitud de la maldad y del dolor de vivir lejos de Dios. Ahora, volvamos otra vez al pasaje. Dios promete salvarlos y librarlos. Dice, ya no demoraré más. El cautiverio duraría 70 años y al final de los cuales los judíos regresarían a su patria por decreto de Ciro. Es decir, Dios lo va a salvar, Dios les va a llevar a libertad, Dios les va a dar salvación. Este pueblo tiene que aprender a confiar en que Dios cumplirá su palabra, porque en Sión habrá salvación y allí se manifestará la gloria de Dios. Cuando se restablezca el culto al Dios verdadero, el mundo entenderá que Israel volvió a la vida, volvió a ser una nación por la maravillosa obra del Dios eterno. Apreciado amigo, hermano, hermana y amiga que me escuchas en esta mañana, Dios ha prometido que pronto Él vendrá para salvar a sus hijos, para libraros del mal y de su poder. Dios quiere llevarte por la senda de vida y salvación. El Señor desea darnos esa esperanza y cumplirá su palabra. Para que esa promesa sea una realidad en tu vida y traiga paz, pues debes hacer que el Rey de Reyes viva en tu corazón, que Él se convierta en el Rey de tu vida. Que el Señor hoy te conceda paz y muchas bendiciones. Amén.